Llamado Hillel. Hillel, Dios vive, significa su nombre. Por si acaso alguien está buscando nombre masculino para un niño que próximamente va a nacer o a tener, si te gusta significa Dios vive. Hillel, Hay, vive el Dios. Primera de Reyes 16:34. ¿Lo tenéis? En su tiempo, Hillel de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segud, su hijo menor, puso sus puertas. Conforme a la palabra que el Señor había hablado por Josué, hijo de Nun. Este personaje es muy interesante porque se atrevió a hacer algo que estaba prohibido hacer. Uno dice, ¿por qué era pecado? ¿Por qué el Señor castigó tan duramente a este padre por el hecho de querer reedificar la ciudad de Jericó? ¿Hay algún pecado en reedificar la ciudad de Jericó o cualquier otra ciudad? Dice la Biblia que detrás de esta reconstrucción de la ciudad de Jericó había un juramento, había unas palabras que Josué había pronunciado, y voy a leerlas literalmente para que las escuchen. Volvieron los hijos, en Josué 6:26 dice, en aquel tiempo Josué hizo un juramento y dijo, maldito, escuche bien, maldito delante de Dios, el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Todo el mundo sabía que la ciudad de Jericó no podía volver a ser reedificada. La pregunta es ¿por qué? ¿Cometió un error Josué al precipitarse y lanzar esta especie de juramento o de maldición? Que él lógicamente no vio en su época. Estamos hablando de casi 400 años después de haber dado esta palabra a Josué. Este tal Hillel se atreve a reconstruir la ciudad de Jericó. ¿Por qué Josué habló así? ¿En qué se basó? Yo siempre he dicho que toda declaración que hagamos tiene que ir avalada por la Biblia. No podemos decir cosas a la ligera y que no coincidan con la palabra. La palabra es la base, es nuestro estandarte, es la base de nuestra fe. Ahora, hay un versículo en Deuteronomio, capítulo 13, yo se lo voy a leer, que está en el versículo 15 y 16. Preste atención, porque de ahí arranca la prohibición de reconstruir no solamente Jericó, sino cualquier ciudad que en su momento fuera conocida por su pecado, por su soberbia, por ser un centro de idolatría, etc. Bíblicamente estaba totalmente prohibido volver a reconstruir una ciudad que en su momento fue destruida y que serviría a través de la historia como un botón de muestra. No se podía volver a reedificar una ciudad que había sido destruida por su pecado. Leo textualmente en Deuteronomio 13. Irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyendo todo lo que en ella hubiere. También matarás a sus ganados a filo de espada. Juntarás todo su botín en medio de la plaza y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto al Señor tu Dios. Y llegará a ser un montón de ruinas, y escucha esto, un montón de ruinas para siempre y nunca más será edificada. Lo que dijo Josué estaba basado en un texto de Deuteronomio 13, versículo 15-16, una prohibición divina, un mandamiento decretado por el mismísimo Dios, que prohibía a toda persona que quisiera volver a reconstruir, a reedificar una ciudad que en su momento fue conocida por su inmoralidad, por ser una ciudad foco de idolatría o de lo que fuera. Si esa ciudad fue destruida, nadie tenía la autoridad para volver a reconstruirla y sobre todo, volver a hacer de esa ciudad lo que antaño fue. Si Jericó fue una ciudad conocida en Canaán por ser una ciudad de promiscuidad sexual, por ser una ciudad donde la idolatría era elevado a la máxima potencia, nadie podía a esa ciudad, sobre ese montón de ruinas,
volver a reconstruirla. Eso es simplemente lo que dice Josué. Si alguien se atreve a ir en contra de lo que dice la Escritura, si alguien se atreve a decir, bueno, Dios la destruyó, yo la construyo de nuevo. Si Dios castigó a Sodoma y Gomorra, si Dios castigó a Babilonia, si Dios destruyó a Jericó, yo me voy a atrever a volver a reconstruirla. La historia no solamente nos relata lo que le pasó a los hijos de Hilel, sino que si ustedes analizan, todas las personas que quisieron reconstruir Babilonia, murieron. Porque la Biblia dice que Babilonia como capital sería destruida y nunca más nadie moraría en ella. ¿Dónde murió Alejandro Magno? El hombre que conquistó prácticamente el mundo entero. Cuando intentó reconstruir Babilonia, allí murió con 33 años. Estaba sano, pero desafió un mandato divino. Todos los griegos y los romanos, no sé otras culturas, pero los griegos y los romanos sabían que en un lugar que había sido destruido y maldecido por lo que ese lugar representaba, ellos nunca se atrevían a reconstruir una ciudad. El único griego que se atrevió a reconstruir, a poner como sede de su gobierno una ciudad destruida por la historia y por el Señor, fue Alejandro Magno y murió. Saddam Hussein intentó también volver a reconstruir la ciudad de Babilonia y perdió no solamente la vida, sino que perdió toda su autoridad y su gobierno y le reventaron el país por 20.000 partes. Sí, hay un mandamiento bíblico, toda ciudad que fue conocida en el pasado, por ejemplo, como Sodoma y Gomorra, por lo que fueron, nadie puede volver a reconstruir esas ciudades. Eso no significa que en esa zona se pudiera habitar. Por ejemplo, yo me he dado cuenta de que desde que se escribió este texto, desde que Josué dijo este juramento o maldición, hasta que Hilel intenta reconstruir la ciudad de Jericó, pasaron más de 400 años. Y en la zona de Jericó, como en la actualidad, la gente vivía. Tengo dos textos muy interesantes que nos refuerzan lo que estoy diciendo. Por ejemplo, dice la Biblia en Jueces 3, 12 y 13, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor fortaleció a Eglón, que era el rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Escucha, este juntó consigo a los hijos de Amón y a los de Amalek, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Hasta el día de hoy a Jericó se le conoce como la ciudad de las palmeras. Está en un valle. A mano derecha tienes Jordania, están en un valle, en el valle del río Jordán, y a mano izquierda, por un camino, se sube directamente a la ciudad de Jerusalén. Es decir que hubo un momento en el que la gente vivió cerca, en la zona donde estuvo y donde estaban y están todavía las ruinas de la antigua ciudad de Jericó, pero no la había reconstruido nadie. En los tiempos del rey David, hay otro versículo que encontré en 2 de Samuel 10:5, y dice así, mira qué interesante. Cuando se le hizo saber esto a David, son unas personas que fueron humilladas, en fin, las avergonzaron públicamente. Dice, cuando a David se le dio a saber esto, envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo muy avergonzados, y el rey mandó que se les dijera, quedaos en Jericó hasta que os vuelva a crecer la barba y entonces volved. Es decir, se podía vivir en Jericó, en la ciudad de Jericó, en los alrededores, incluso utilizar el nombre Jericó, pero no se podía reconstruir la antigua ciudad de Jericó. Yo he estado en Jericó, en la Jericó moderna, en la Jericó de hoy en día, he estado 3 o 4 veces. Es una ciudad enorme, es una ciudad que está bajo autoridad palestina, se puede visitar, hay un hotel muy bonito y se puede visitar, y vas al monte donde Jesús fue tentado, hay un teleférico que te lleva desde el valle. Es la única ciudad de Israel que el gobierno israelí no ha llevado agua potable, porque es una de las ciudades, a pesar de que está en pleno desierto, es un calor terrible en verano, te mueres de calor, es una ciudad que está llena de pozos de agua. Es una ciudad donde dice la Biblia que unos hijos de profetas, es decir, unos discípulos de profetas que se estaban preparando para servir al Señor, fueron un día al profeta Eliseo y le dijeron, como tú ves, la zona es buena, pero las aguas son muy malas, las aguas están contaminadas. Entonces dice la Biblia que Eliseo salió, oró por todos aquellos pozos de agua no potable,
Y dice, y toda la ciudad y todo el valle del Jordán y de Jericó bebe de ese agua hasta el día de hoy. Y cuando tú vas, si algún día tienes la oportunidad de ir y visitar Jericó, te encuentras que en Jericó todavía siguen bebiendo de aquellos pozos que el Señor sanó hace cientos o miles de años en la época del profeta Eliseo. Es decir, que es una ciudad habitada, es una ciudad donde se puede ir, pero las ruinas de la antigua ciudad de Jericó están a las afueras y se pueden ver, se pueden visitar. Por la década de los años 50, unos arqueólogos descubrieron las ruinas de la ciudad de Jericó de la época de Josué. Y se quedaron sorprendidos porque se dieron cuenta que, según ellos saben, que por la posición de los bloques no habían caído, como dije en su momento, las murallas no habían caído, digamos, de afuera hacia adentro. Ni tampoco cayeron de afuera hacia adentro, ni de adentro hacia afuera. Entonces, ¿cómo cayeron? Pues como dije muchas veces, como las Torres Gemelas. Se derrumbaron así, sobre sí mismas, y ahí quedaron para la posteridad. Para que todo el mundo que pase por aquel lugar sepa que esa ciudad fue destruida y que nunca nadie jamás la puede volver a reconstruir. Y él sabía perfectamente esto. Sabía lo que decía la palabra, sabía la maldición que pesaba sobre la ciudad, pero él, ¿qué es lo que hace? Yo voy a hacer lo que me da la gana. Dios ha dicho que no se puede hacer, yo lo voy a hacer. La pregunta es, ¿qué fue lo que motivó a este hombre? Pensaba yo esta semana, para atreverse a reconstruir una ciudad y ver que cuando empieza a construirla, su hijo primogénito muere, y en vez de parar la construcción sigue y sigue adelante, y cuando está poniendo las puertas de la ciudad de Jericó, su hijo menor también muere. ¿Merecía la pena perder a la familia por desafiar a Dios? ¿Merecía la pena perder a dos hijos, al mayor y al menor, porque se te metió en la cabeza reconstruir la ciudad de Jericó? Aparentemente para él merecía la pena, pero evidentemente se equivocó. Ahora, el tiempo en el que vivió este hombre, Hilel, era el tiempo del reinado del peor rey que jamás ha tenido la historia de Israel. ¿Quién era? El rey Acab. La palabra en hebreo es Ahab. Son dos palabras que se han unido para crear un nombre. Es decir, con estas dos palabras que se han unido, que ahora te digo lo que significan, uno puede conocer un poco la personalidad, la tendencia espiritual de este perverso rey llamado en español Acab. Significa hermano. Ab significa padre. Su nombre literalmente significa hermano de padre. Ahora, Acab no era hermano de su padre, era el hijo de su padre. Si ustedes van a la palabra de Dios, se van a encontrar que Omri, el padre de Acab, fue terrible, un idólatra perverso, terrible. Pero cuando Acab llega a ocupar el lugar de su padre y encima se casa con una reina pagana que no era judía, llamada Jezabel, dice que ésta lo incitaba y ésta estaba todo el día pinchándole para que se rindiera completamente a la idolatría. Incluso construyó templos pagados por el imperio, por Israel, para llevarse bien con su esposa. Es decir, cedió ante la presión de su esposa. En vez de decir, no, nosotros solamente adoramos a Dios, al Dios vivo, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, vaya, al único Dios que existe. Él cedió ante la tentación de su esposa y dice la Biblia que comenzó a adorar a Baal. La palabra Baal significa señor. Hizo de un ídolo su señor, su autoridad. Hizo de Acera, otra estatua en forma femenina, su diosa, de tal manera que este hombre dice que fue el peor de todos los reyes. Digamos que Acab, que significa hermano del padre, es como decir que Acab fue el hijo espiritual. Sí, el hijo espiritual de su padre. Todo lo espiritual negativo y demoníaco de su padre se le pegó a este. Es como yo dije en cierta ocasión que Chávez era el hijo espiritual de Fidel Castro. Y cuando este hombre murió, su espíritu lo cogió que es el que está ahora ahí en el poder. Y por eso es uno de los países más ricos del mundo.
que tiene absolutamente de todo, uno de los países más hermosos de la tierra y de Latinoamérica, está en la más absolutamente ruina, porque le ha entregado, lamentablemente, al enemigo el control de esa hermosa tierra. ¿Qué te parece, amigo? Y este Acab no solamente era hijo natural de su padre, sino que ese espíritu de idolatría, ese espíritu de rebeldía, ese espíritu de hacer todo lo contrario a lo que Dios ha dicho, se le pegó y lo elevó a la máxima potencia. Y ahora este Hilel, que no es ni príncipe, ni rey, ni nada, probablemente en un acto de querer ganarse el apoyo, el favor del rey Acab, no se le ocurre otra cosa que desafiar al mismísimo Dios diciendo, bueno, yo voy a hacer lo que durante 4 siglos y pico nadie se ha atrevido a hacer, porque sabe a lo que te atienes, sabe lo que te puede ocurrir, y es reconstruir la ciudad de Jericó. Saben, mientras yo leía esta semana y estudiaba y preparaba todo esto, viendo que este hombre desafía a Dios, y en vez de decir, en esta ciudad vimos la mano de Dios. ¿Cuántos saben la historia de la toma de Jericó? Es una de las historias más conocidas. La Biblia nos enseña que cuando ellos salen del desierto y cruzan el río Jordán milagrosamente y entran ya en la tierra prometida, se encuentran con aquella enorme y gigantesca ciudad que tenía no 1, 2 muros, eran como círculos concéntricos. Una ciudad imposible de conquistar, una ciudad que nunca en la vida iba a poder ser conquistada. No había ametralladoras, no había infantería, no había cañones, no había aviación, no había armas como hoy en día podemos así en segundos destruir un país entero. Y el Señor les reveló una estrategia extraña. El Señor les dice, lo que tienen que hacer es dar vueltas y vueltas y más vueltas alrededor de la ciudad. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Probándolos. A ver hasta qué punto ustedes son obedientes, a ver hasta qué punto ustedes se fían de lo que yo les digo. Esta ciudad no va a caer por estrategias humanas, por experiencia militar. Esta ciudad va a caer por obediencia al plan de Dios. Y la ciudad de Jericó cayó. Se salvó una familia, todos sabemos, ¿sí o no? Rahab, aquella mujer que vivía entre muro y muro, dice que toda la ciudad cayó, pero su casa permaneció porque puso su confianza en el Señor. Y la Biblia dice que el que pone su confianza en el Señor llegará a ver que pueden caer 1000 a tu diestra y 10.000 a tu otro lado, pero a ti no llegará, porque el Señor te guarda, te protege y te cuida. Y ella empieza una vida nueva. Ella se va a vivir a Israel, se casa con un hombre llamado Salmón, y todos sabemos que hasta el mismísimo Señor Jesucristo es descendiente de aquella mujer llamada Rahab, la que vivía en Jericó. Fue todo un desafío, ¿sabes? Pero me llama muchísimo la atención que en esta ciudad, que quedó totalmente destruida, que tenía que ser para todas las generaciones un botón de muestra de que no se puede tomar el pelo a Dios, de que hay que tomarse en serio su palabra. Mientras yo preparaba todo esto, me vino a la cabeza un texto que aprendí hace mucho tiempo, y quiero leerlo en esta tarde y quiero que todos lo leamos juntos. Está en Gálatas 2:18. Es un versículo buenísimo que tiene que ver con volver atrás y reconstruir aquello que ya lograste vencer y derrotar en el nombre del Señor. Gálatas 2:18. Cuando lo tengan, por favor, díganme amén. O díganme ya lo tengo. O díganme ya lo encontré. En fin, díganme algo. Bueno, ya está. Vamos a leerlo, Gálatas 2:18. Juntos, ¿sí? Dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Otra vez, más fuerte. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Estaría Pablo, cuando escribió este texto, estaría pensando en Hilel. Vete tú a saber. Estaría pensando en aquel hombre que dijo, Dios dijo, no se puede reconstruir una ciudad y volver a convertirla en centro de idolatría, en una fortaleza militar para amargarle la vida a la gente. Estaría pensando Pablo en aquello cuando dice, hermano, lo que hemos destruido, escúcheme bien, lo que ya es conquistado, lo que ya has superado con la ayuda del Señor, ¿sí? No vuelvas otra vez, no vuelvas otra vez a darle vida a cosas que te costó tanto sudor, tanto esfuerzo y sacrificio, poder decir, gloria a Dios, por fin me saqué esto de encima.
Porque dice la Biblia que si alguien se atreve, si alguien tropieza, si a alguien se le ocurre como Hilel, volver a darle vida, volver a resucitar las ruinas de lo que fue mi vida, antiguos vicios, atadura, en fin, ponle el adjetivo que quieras, dice que el postrer estado volverá a ser peor que al principio. Cuando una persona dejó la droga y lleva ya tiempo limpio, cuando se engancha otra vez, no se engancha como al principio, te enganchas peor todavía. Y no será la primera vez, espero que sea la última, que en un momento determinado un chico, amigo nuestro, hermano nuestro, incluso convertido bajo nuestro ministerio, estuvo un tiempo limpio y libre de drogas y llevaba una vida ordenada, pero por lo que sea, se llevó una desilusión, tropezó, cayó, se desanimó, en fin, lo que sea, ¡bum! Fue, se puso y quedó frito como un pajarito de una sobredosis. ¿Qué te parece, amigo? Qué triste sería volver otra vez atrás, cuando pudiste destruir, cuando pudiste conquistar, cuando pudiste decir, gloria a Dios que me quité esta basura de encima, volver otra vez a las andadas, sería terrible. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay milagros, aquí hay personas que podríamos hacer películas con ellos, de los milagros y de las liberaciones y de las sanidades y de las maravillas que el Señor ha hecho en vuestras vidas. Pues hermano, pelee la buena batalla y no permita otra vez que ese vicio que te dominó tantos años, que aquella atadura que te tenía amargado y te tenía, absorbido, vuelva otra vez a ser edificada. Porque si vuelve, no es porque el diablo te venció, sino porque tú bajaste la guardia. Y cuando uno baja la guardia, aquí se dijo esta tarde que el diablo está como león rugiente, buscando a quien devorar. Que Dios no permita que ninguno de ustedes que lograron vencer al enemigo poderosamente vuelva otra vez a edificar y caiga una maldición y una atadura peor que la que había durante tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Por la gracia de Dios estamos firmes hoy en día. ¿Cuántos dicen amén? La palabra baná, o el verbo baná, que es construir, que se emplea aquí, y la palabra que emplea Josué, no es una palabra que hace simplemente referencia a construir una casita, o 3 o 4 casitas, y con el paso del tiempo hacemos un pueblecito, y después construimos un salón de actos, y después al final hicimos una ciudad. No es simplemente reconstruir una ciudad, sino que el juramento, la palabra, lo que enfatiza es el hecho de decir, cuidado con volver a levantar, con volver a reedificar la ciudad de Jericó, cuando ustedes saben el motivo por el cual Jericó fue destruida. Si ustedes saben que Jericó fue conquistada porque no quisieron rendirse, porque no quisieron aceptar al Dios vivo, hermanos, toda la ciudad de Jericó podía haberle pasado lo que le pasó a Rahab. Rahab es una mujer que cuando aquellos espías van a su casa y entran y están allí, ella le dice a los espías algo tremendo. Hemos oído, hablan plural. Toda la ciudad ha oído lo que Dios ha hecho por ustedes. Y fíjate lo que le dice. Hemos oído cómo el Señor os sacó con mano fuerte y poderosa de Egipto. Hemos oído cómo las aguas del Mar Rojo se abrieron para que ustedes pasaran por tierra seca. Hemos oído cómo ejércitos y reyes mucho más poderosos que ustedes salieron al desierto para destruirlo, y ustedes los destruyeron y vieron la mano del Señor. Todo eso lo sabemos. Y sabemos, escucha bien, que la ciudad de Jericó, tarde o temprano, también va a ser conquistada por ustedes. Y ahora dice Rahab, solamente les pido un favor. Perdónenme la vida a mí y a mi familia. Cuando ustedes entren a destruir la ciudad de Jericó, que va a caer y está tan cerrada, tan herméticamente cerrada, dice la Biblia que nadie entraba y nadie salía por miedo. Estaban asustados, de un momento a otro la ciudad cae, de un momento a otro estos vienen y nos aniquilan. Por favor, cuando tomen la ciudad, porque yo sé que tarde o temprano va a caer la ciudad, me da igual si los muros tienen 30, 40 o 1000 metros de altura, me da igual. Yo sé que vuestro Dios es más poderoso que los muros sobre los que nosotros nos parapetamos. Tened misericordia de mí. Estos espías le dicen, si tú no te chivas, si tú no vas con el cuento al rey, si tú no le dices que hemos estado aquí, nosotros te vamos a perdonar la vida a ti y a todas las personas, padre, madre, primos, sobrinos, cuñados que estén en tu casa contigo.
Y para que nosotros cuando entremos en la ciudad sepamos cuál es la ciudad, cuál es la casa donde tú vives y no haya muertos, cordón de color grana, átalo en la ventana y cuando entren, los soldados de Israel, cuando vean aquella especie de cuerda amarrada en la ventana, tendrán orden de que no entren en esa casa y no hagan daño a nadie. Si el rey hubiese dicho, esta gente ha recibido de parte de Dios la orden de que tienen que tomar posesión de esta tierra, nosotros lo que vamos a hacer es llegar a un acuerdo con ellos. Lo que vamos a hacer es arrepentirnos de nuestros pecados. Lo que vamos a hacer es reconocer que las maravillas que esta gente ha visto de parte de su Dios, nosotros en toda nuestra historia, jamás ningún ídolo nuestro ha hecho estas maravillas. Por lo tanto, no es más sabio, dice la Biblia, llegar a un acuerdo antes de que te ataquen que una vez que te hayan atacado, hijo. No es mucho más sabio reconocer que tus muñecos y tus imágenes, me da igual cómo se llamen o cuántas sean, no te han servido absolutamente de nada. ¿No te das cuenta de que no ha habido nunca ningún pueblo que saliera de esa forma tan poderosa y exitosa de un país llamado Egipto, que era una potencia militar en aquel tiempo? ¿No te das cuenta de que nunca ha habido ningún pueblo que pueda decir y presumir que las aguas de un mar se han abierto para que ellos pasen por tierra seca? Ahora, cuando Rahab está contándole esto a los espías, no le está contando algo que había pasado la semana pasada. No. Lo que ella está contando a los espías son cosas que habían ocurrido hacía 40 años. ¿Y cómo es posible que una persona haya estado 40 años manteniendo esta fe, manteniendo esta seguridad de que el Dios de ellos es más poderoso que el nuestro? Es que ahí está la clave, hermanos. La clave en la vida está no en llegar, sino en mantenerse. Porque una temporada buena, ¿quién no la ha tenido? Hasta en el mundo, cuando estábamos sin el Señor, ¿verdad? Pero Rahab supo esperar 40 años. Y cuando llegó el momento, ella abrió su casa y les dijo a los espías, no se preocupen, yo no me voy a chivar, váyanse tranquilos y aquí estaremos preparados para el día del ataque. Era increíble cómo el Señor estaba preparando los corazones y cómo todo estaba preparado y listo para que la ciudad de Jericó cayera en cualquier momento. Cuando cae la ciudad de Jericó sin disparar una lanza, sin hacer alardes de fuerza, sino simplemente por dar vueltas y tomar autoridad en el nombre del Señor, y la ciudad se desplomó, ellos tenían que recordar que esa ciudad es un botón de muestra de que cuando una persona va en contra de la voluntad de Dios y peca, la consecuencia del pecado, tarde o temprano, siempre es la misma, la muerte y la destrucción. Y ahora este Hilel, 400 y pico años más tarde, sin ninguna necesidad, sin haber recibido ninguna orden de parte del rey ni de nadie, él por su cuenta dice, bueno, yo me voy a atrever a hacer lo que nadie ha hecho en la historia. ¿Y cómo pasó a la historia? Como un padre que tuvo que enterrar a un hijo mayor y al hijo menor. ¿Al final para qué? ¿Cuánta gente pierde su matrimonio, su salud, sus hijos, su marido, su esposo, los amigos, todo? ¿Para qué? ¿Para un rato de placer? ¿O porque aquello creías que era lo mejor del mundo? Y cuando miras atrás la ruina que hemos dejado, hijos rebeldes, la mujer con otro, el marido enfermo, el matrimonio destruido, tú mismo ya te has puesto con una edad en la vida. Y tú dices, ¿de qué me ha servido? ¿Saben? Hay una carta preciosa en el Nuevo Testamento que se llama la carta de Pablo a los Romanos. Una carta muy profunda. Hay una parte en la carta en la que Pablo les dice, hermanos, ¿qué fruto os ha quedado de aquellas obras que hicisteis antes de conocer al Señor, de las cuales ahora os avergonzáis? A ver, decidme, ¿qué os ha quedado de aquellas orgías, de aquellas verbenas, de aquellos tenderetes? ¿Qué os ha quedado de todo aquello? Nada, ¿verdad? Pues Pablo dice, así como antes de conocer al Señor presentabais los miembros de vuestro cuerpo para el pecado, ¿por qué no le dais la vuelta a la tortilla ahora? Y presentáis los mismos miembros, pero en vez de para pecar,
para glorificar y para alabar al Señor. Cuando veo por ahí gente bajo el efecto de las drogas o del alcohol gritando, yo digo, qué tremendo predicador sería este con la voz que tiene, ¿eh? Si en vez de presentar su voz para decir tontería, insultar a la mujer, insultar a todos los vecinos, utilizar esas cuerdas vocales y la fuerza de esa voz para predicar el evangelio y para ir por la calle diciendo, ¡Cristo vive! Otro gallo cantaría, ¿verdad? Aquellas manos con las cuales robaste o con las cuales golpeaste, si las presentaras ahora para ayudar, para levantar, para restaurar, para apoyar la obra, qué diferente sería la vida, ¿verdad? Pensaba en la diferencia del rey de Nínive, ¿se acuerdan? Llega un profeta y le dice, prepárense porque de aquí a 40 días esta ciudad que era enorme, 3 días se tardaba en recorrerla de punta a punta. Fíjate qué pedazo de ciudad sería aquello. Dentro de 40 días, si no se arrepienten, Nínive será destruida y borrada de la faz de la tierra. El rey podía haber dicho, pero ¿qué se cree este tipo? ¿Quién es este Jonás que viene de no sé qué sitio a decirme a mí como rey lo que tenemos que hacer? Hermano, dice la Biblia que se pusieron a orar, se pusieron a ayunar y dice que hasta los animales los puso en ayuno. Y toda la ciudad se arrepintió y toda la ciudad buscó el perdón de Dios. ¿Y saben lo que pasó? Toda la ciudad de Nínive fue perdonada por la misericordia del Señor. Lo que cambia todo no es la arrogancia rompe más cosas todavía. Lo que hace más daño es el orgullo, el no querer reconocer, el no querer admitir, el cerrarte en banda y pelear una causa perdida. Pero lo que cambia todo y abre un panorama y un abanico enorme de posibilidades y de bendiciones, ¿sabe lo que es? El pedir perdón. Decir, Señor, perdóname. Y no voy a reconstruir nada de lo que con tu ayuda logré destruir en el nombre del Señor. ¿Sabes, hermano? Construir cuesta muchísimo, muchísimo. Si mañana quisiéramos construir, digamos, una iglesia grande, nos llevaría mucho trabajo, mucho trabajo. Cemento, arena, hormigón, bueno, todo lo que conlleva. Y seguramente estaríamos muchos meses o años. Pero si llega una persona y pone unos explosivos, qué impactante las imágenes cuando vemos a lo mejor en el telediario del mediodía y dicen, se voló o se explosionó un edificio enorme de montones de viviendas o enorme, así, en décimas de segundo. Un edificio que tardaron años y años en construir, en décimas de segundo, ¡fum!, se vino abajo. ¿Sabes que en cierto sentido una vida es igual? Llegar a un nivel de fe, de estabilidad emocional, de conocimiento en Dios, de santidad, de espiritualidad, de estabilidad, de saber lidiar con los problemas, de saber salir airoso de situaciones difíciles en la vida, de superar tentaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Cuesta muchísimo, hermano. Pero dice la Biblia que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero en un segundo, en un minuto, se puede tirar por la borda un matrimonio de 40 años. En cuestión de minutos se puede destruir una relación de amigos que se llevaban como hermanos, así, como nada. Destruir no cuesta nada. Destruir no cuesta nada, es muy fácil destruir, con palabras, con malas actitudes, bajando la guardia, dándole lugar al enemigo, jugueteando con el pecado, flirteando con el diablo, todo eso es muy fácil y ya lo sabemos. Pienso en un personaje que el Señor le dio un privilegio tremendo de poder convertirse en uno de los hombres más usados de la historia de la humanidad. Un hombre que experimentó en carne propia milagros únicos e irrepetibles. Por ejemplo, Pedro ha sido el único hombre, según el relato bíblico, que logró caminar por encima de las aguas. Ni Moisés caminó por encima de las aguas, ni David, ni Sansón. Pedro sí, caminó. El único hombre junto con Santiago y Juan que vieron la metamorfosis de Cristo, lo vieron transfigurado en el monte. Y dice la Biblia que oyeron a Moisés y a Elías cómo hablaban con él. Y él estuvo allí y dice, vimos la gloria cuando estábamos con él en el monte.
El único hombre que un día le dice al Señor, Señor, nos están pidiendo los romanos el impuesto, no tenemos nada, ¿qué hago? Dice, vete, lanza al anzuelo y el primer pez que saques, abre la boca, sácale una moneda y paga el impuesto, el tuyo y el mío. ¿Te imaginas que fuera así la vida? Vayan aquí a las Teresitas, echen la caña y dentro viene un paquetito, lo abre con un billetito de 500 euros. ¿A qué te gustaría el pescado entonces? Dice, a mí no me gusta el pescado, ahora te va a encantar el pescado. ¿Sí o no? Milagros increíbles, increíbles. En una noche, en unos minutos, yo no sé quién es, no le conozco, yo no tengo nada que ver con ese hombre. 3 años, hermano, viajando con el Señor, hablando con Él, conviviendo con Él, viendo milagros, maravillas, prodigios, algo increíble. El Señor le dijo a ellos cosas que reyes y profetas quisieron ver del Antiguo Testamento, no las vieron. Y ustedes las están viendo. Pero en una noche lo echó todo por la borda. ¿Por qué? Porque se juntó con malas compañías. ¿Y qué dice el refrán? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Sí o no? Anda con sabios, dice la Biblia. Y sabio serás. Algo se te pega. Algo se te pega. Empezó a juntarse con los romanos. Claro, los romanos, la forma de hablar de un romano era completamente diferente a la forma de hablar de los discípulos del Señor. Claro. Los romanos decían palabrotas, los romanos tenían un vocabulario terrible. Ahí se juntó Pedro con ellos. Durante 3 años estaba ahí pegadito al Señor y Pedro tenía una fortaleza, ¿verdad? De repente se separa del Señor, se junta con los romanos, se calienta un fuego ajeno en vez de en la presencia del Señor. Ay, amigo, le sigue de lejos, empieza a utilizar armas carnales. Mira, si tú para mantenerte en victoria, escúchame bien porque esto es profundo lo que te voy a decir ahora, Si tú para mantenerte en victoria como creyente, tienes que utilizar armas carnales, estás perdido, amigo. Si tienes que utilizar triquiñuelas y mentiras y rollos y chanchullos para mantenerte en tu posición como cristiano o como cristiana, estás perdido. Porque eso funciona un tiempo. Pero no dice un refrán que se coge más rápido a un mentiroso que a un cojo. Ay, amigo. Cuando llegó el momento de la verdad, tú eres uno de ellos. Yo te he visto. Tú viajabas con ellos. Y él dice, no le conozco. 3 años de gloria. 3 años de milagros, 3 años maravillosos, inolvidables. En una noche, lo echó todo por la borda. Construir cuesta toda una vida, destruir no cuesta nada. Y él enterró a su hijo primogénito, enterró a su hijo menor, porque se le metió entre ceja y ceja en la cabeza, voy a reconstruir Jericó, voy a demostrarle al rey Acab que yo soy como él, un idólatra, un rebelde, un desobediente, y que aquí no pasa nada. Ay, amigo, había un hombre en la historia que jugueteó tanto con el pecado, y de vez en cuando Dios lo usaba, porque uno dice, pero ¿cómo puede un hombre de Dios, juguetear con el pecado y a la media hora volver a ser usado por el Señor? Bueno, no es la primera vez que ocurre. Mira, Sansón era un hombre que estaba ahora toda la noche con una ramera y al día siguiente iba y arrancaba las puertas de la ciudad o cogía un hueso podrido de un asno y mataba a 1000 filisteos de golpe. Pero él creía que podía llevar esa doble vida. Ahora peco y mañana sirvo al Señor. Ahora sirvo al Señor y mañana peco. Pero llegó un momento, amigo, cuidado con esto, porque esto es muy serio. Y llegó un momento que dice la Biblia que él volvió otra vez a levantarse. Había estado toda la noche con Dalila, había hecho barbaridades y al día siguiente aquí no pasa nada. Total, ya lo he hecho muchas veces. Y al día siguiente dice que no tenía fuerzas. Los filisteos pudieron sobre él. Porque dice la Escritura, escucha bien, que el Espíritu de Dios se había apartado de él y él no se había dado cuenta. ¿Sabes que a veces es más fácil que otras personas reconozcan que has pegado un bajón y se dan más fácil cuenta otros que tú mismo que has pegado un bajón? Dicen que había un famoso violinista que dice que ensayaba de 8 a 12 horas diarias. Y él dijo algo que a mí me impresionó. Él dijo, si yo dejo de practicar un día, yo lo noto. Yo noto que no he practicado en ese día. Si dejo de practicar 2 o 3 días, los expertos, los que saben de música, los que saben diferenciar buena calidad de música de mala,
se dan cuenta de que ya no toco igual, no tengo la agilidad, no tengo la rapidez de antes. Pero si dejo de practicar una semana, el mundo entero se enterará de que ya no soy aquel violinista que fui hace años. A veces tú puedes decir, bueno, yo no oro mucho, pero Dios me ha bendecido. Sí, es verdad. Yo no leo mucho la Biblia, ni me esfuerzo mucho en venir a los cultos, ni en servir al Señor, y Dios a mí a veces me ha bendecido, hasta económicamente. Sí, claro. Y esa es la trampa en la cual caen algunos, que se agarran a la misericordia del Señor, en vez de a la realidad de que hay dos formas de plantearte tu vida cristiana con el Señor. Una es viviendo constantemente en el terreno de la misericordia, en el terreno de la gracia, donde a veces no es que estés firme por ti mismo, sino tú estás firme porque hay alguien que está todo el santo día orando por ti. Llámese padre, llámese madre, llámese marido, llámese esposa, llámese pastor, llámese hermano, me da igual. Pero hay gente que ha logrado mantenerse firme, pero no porque sean gente muy espiritual, no nos engañemos. No porque sea gente que dé el callo y se esfuerza, no, sino porque hay tanta gente que te apoya y oran por ti, que tú estás firme. Pero amigo, tú no puedes vivir toda la vida de las oraciones de mamá, ni de papá, ni del pastor, ni de fulano, ni de mengano. Llegará un momento como Sama que tendrás que aprender a pelear solo. Y en ese momento vas a decir, ahora voy a demostrar si yo tengo algo en Dios o no tengo nada. Si todos son planes y bla bla y opiniones personales, o verdaderamente yo he aprendido a tener profundas raíces y arraigo notorio en el Señor y puedo hacerle frente al enemigo aunque me vean, aunque me quede más solo que la una. Y ese momento llegará, si es que no ha llegado ya. Así que mi palabra final en esta tarde es: no imitemos a Hillel. No imitemos a este muchacho, a este hombre. No pierdas la vida. No te empeñes en amores imposibles, ¿sabes? No te empeñes en amores imposibles. No intentes provocar situaciones que no ha creado Dios, sino que tú con tu bla bla y con tu sabiduría y con tu experiencia estás dando situaciones, pero no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo construyendo cosas que gracias al Señor lograste vencer. No las vuelvas a levantar. Porque si se vuelven a levantar esas fortalezas, si se vuelven a despertar esos gigantes, amigo, puede ser que una vez lo venciste, pero la segunda, puede ser que el que caiga muerto en el campo de batalla seas tú, en vez del enemigo. Solamente te recuerdo algo. David tenía la costumbre de matar a los gigantes, no de herirlos. Si él hubiera dejado herido a Goliat o a otros gigantes que mató, esos gigantes hubieran sido llevados a su casa, los hubieran curado, las heridas hubieran cicatrizado, se hubieran repuesto, vuelven otra vez a entrenarse, y a los 15 días, o 20 días, o al mes, o a los 6 meses, o al año, te encuentras otra vez peleando con aquel gigante que un año atrás habías vencido, pero que otra vez está desafiando y otra vez está complicándome la vida. ¿Qué hacía David? En cuanto lograba tumbar al gigante, en cuanto lograba herirlo, se iba corriendo hacia él, cogía la espada, ¡vum!, fuera, muerto el perro, se acabó la rabia, amigo. Y enseñaba la cabeza y decía: tranquilos, que por lo menos a lo mejor vendrá otro, pero este amigo no se vuelve a levantar en la vida. No dejes una rendija abierta a que en un momento de debilidad, de desánimo, de no sé qué, de no sé cuánto, vuelva otra vez a levantarse el gigante. Si has logrado vencer la droga, el alcohol, las mujeres, la pornografía, no sé qué, no sé cuánto, lo que tú quieras, pon el adjetivo que tú quieras, tú sabrás cómo es tu vida. Si has logrado vencer y has tenido victoria durante largo tiempo en tu vida en ese área, gloria a Dios. Pero no se puede vivir de las glorias del pasado. ¿Sí o no? No se puede vivir de las glorias del pasado. La victoria de ayer, gloria a Dios, pero era para ayer. Pablo dice: cada día empiezo de cero. Quiero terminar diciendo que una vez un niño le dijo a su papá: papá, ¿un hombre puede estar un año sin pecar? ¿Ustedes qué opinan? Un año sin pecar. A ver, ¿cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? No dicen nada. ¿Sí o no? A ver, sí, ¿cuántos sí? 3 manos. ¿Cuántos dicen que no? Vale.
Vamos a rebajar entonces el tiempo. ¿Y 6 meses? 6 meses. A ver, ¿cuántos dicen que sí? Yo. 1. ¿Cuántos dicen que no? Mi madre. 3 meses. 3 meses sin pecar, sin meter la pata, en victoria. Bien, 3 meses. Levanten la mano. 5, 6 manos. ¿Cuántos dicen que no? La mayoría. 1 mes. ¿Cuántos levantan la mano? 4. ¿Cuántos dicen que no? La mayoría. 15 días. ¿Cuántos dicen que sí? 6, los de siempre. ¿Cuántos dicen que no? La mayoría. Joder. 1 día. 3. ¿Cuántos dicen que un día completo sin pecar? Levanta la mano. Bueno, vamos a hacer esto. Empecé por 1 año, ¿eh? 1 minuto. 1 minuto sin pecar, sin meter la pata. 1 minuto, a ver, levante la mano. ¿Sí o no? ¿Se puede estar 1 minuto sin pecar? Pues le voy a dar una clave, hombre. Si todos creemos y hemos declarado que se puede estar 1 minuto, 1 minuto, 1 minutito sin pecar, vivamos la vida, minuto a minuto. Y así iremos de minuto en minuto, de victoria en victoria, de gloria en gloria, de bendición en bendición. Y si lo hacemos así, dice la palabra de Dios que no caeremos jamás. Fuertes aplausos al Señor, dale gloria. Gracias, Señor. 1 minuto para ti, puedo estar sin pecar. Aleluya. Amén, amén. Vamos. Gloria a tu nombre, gloria. Fuerte, fuerte, fuertes aplausos. No vamos a volver el tiempo en construir lo que hemos destruido. Hay victoria en el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Dios. Aleluya. Pónganse de pie, hermanos. Amén, 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 amén. Bueno, pues ya está, venga, 1 minuto, ya está, 1 minutito, pasé 1 minuto en victoria, gloria a Dios, venga, ahora el segundo, venga, y ahora el tercero, y ahora el cuarto, ya está, ya verás. Hoy dice, no, 15 días, 15 días, madre mía, esos son muchos días, un día, depende, tal. Si vino fulano, si vino mengano, si me ingresaron, si no me ingresaron, si me habló, si no me habló, si me miró bien, si me miró mal. Ay, amigo, pues olvídate, minuto a minuto, amigo, minuto a minuto. Dicen que el peor día de los pastores es el lunes. No sé si saben eso, porque depende cómo haya estado el culto del domingo, el día siguiente el pastor está enfadado, está contento. ¿Sabe qué? Vamos a vivir el día a día, y viviendo el día a día, vamos a ver que la vida se nos va a hacer mucho más fácil. Cierra tus ojos ahí donde estás. Aleluya. Vamos a orar en esta tarde, vamos a cantar una vez más esta hermosa alabanza que decíamos hace un rato. Gracias, gracias, Señor. Pero yo quiero que ahora tomes la mano de alguien, del que tú quieras, tu esposa, tu marido, un hermano, el que tú quieras. Acércate al que tú veas. Y quiero que en esta noche ores por esa vida, para que podamos esta semana vivir minuto a minuto. Hay unos hermanos que han venido desde Adeje esta tarde. Antonio era, ¿no? Antonio y Romina. Nos veis por internet, me decía, ¿no? Han venido desde Adeje. Qué maravilla, que el Señor les bendiga de verdad grandemente, porque venir de Adeje de verdad que es una bendición, pero ellos se van a ir bendecidos. Estamos muy contentos de que estén con nosotros, aleluya. Cierra tus ojos, ora por la persona que está a tu lado en esta tarde, ¿sí? Bendito sea Dios. Yo quiero pedir en esta tarde a varios hermanos, nuestro hermano Dino, quiero pedirle a nuestro hermano Luis, quiero pedirle a Elena, vengan un segundito ustedes 3, vamos a estar todos orando. Quiero que hagan 3 oraciones breves y oramos para que el Señor en esta semana nos dé bendición. Quiero que suban aquí, aleluya, uno detrás de otro, vamos a estar orando. Elena, Luis, y los que tenemos aquí. Nosotros, ya digo, nos vamos al libro de Isaías. Hemos comenzado a estudiar este libro hace ya unas cuantas semanas atrás. Realmente es un libro extraordinario, hermanos. Si usted no ha leído nunca el libro del profeta Isaías, le animo a que lo haga. Si lo ha leído en otras ocasiones, le animo a que vuelva otra vez a leerlo. Es un libro muy amplio, muy grande, 66 capítulos. Es un libro que habla de todo. Sinceramente, cada día que estudio este libro me quedo sorprendido de la cantidad de mensajes, de temas, versículos preciosos, historias extraordinarias, muy interesantes que contiene el libro de Isaías. Hay una profecía que aún no se ha cumplido, que la encontramos en el capítulo 17, versículo 1. Isaías 17:1. Es la profecía que tiene que ver con una ciudad, concretamente con la ciudad de Damasco, la capital de Siria.
en el versículo 1 dice, profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. ¿Cuántos dicen amén? Así lo dice la palabra. La ciudad de Damasco, según cuenta la palabra de Dios, igual que la ciudad de Babilonia, será algún día totalmente destruida. Damasco es una de las ciudades más antiguas del mundo, junto con Jericó y otras capitales del mundo. Y sabemos que Siria se encuentra en guerra. Hay ya más de 350.000 muertos en ese país, al norte de Israel. Más de 300.000 personas han perdido la vida. Ya es una guerra de todos contra todos. No es que pelee el ejército, digamos, del país contra un ejército extranjero, sino que es una guerra civil, una matanza entre familias, entre hermanos, aprovechando el vacío que se ha creado. Han venido guerrilleros y han venido de otras partes del mundo a pelear en Siria, y sabemos que hay ciudades que están totalmente destruidas, ciudades están totalmente arrasadas, y siempre se ha creído, ¿no?, que Siria recibiría, digamos, un ataque exterior de una nación extranjera que atacaría a Siria, pero estamos viendo que los mismos sirios, los mismos habitantes de Siria, son los que se están destruyendo el país. Y es realmente increíble, ¿no?, de ver cómo en cualquier momento se puede cumplir esta profecía. La quería simplemente compartir, no voy a extenderme mucho en ello, pero es una profecía que está ahí y que tarde o temprano, lógicamente, tendrá que cumplirse. Si vamos al capítulo 61, ustedes han prestado atención, sin lugar a dudas, a la lectura que se leía esta tarde, lo que Jesús, el Señor Jesucristo, leía en la sinagoga de Nazaret, donde Él se había criado. Y quiero que leamos el pasaje que el Señor Jesucristo leyó ese día en la sinagoga de Nazaret. Estamos en Isaías capítulo 61 y dice así. Preste atención porque hay cosas ahí muy, pero que muy interesantes, de las cuales me gustaría hablar en esta tarde. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad del Señor, el día de venganza de nuestro Dios, y a consolar a todos los enlutados. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Versículo 4 dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Y el versículo 7 dice, y en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo tenía la costumbre, por eso hemos dicho en muchas ocasiones que hay buenas costumbres y hay malas costumbres, buenos hábitos y malos hábitos que hay que desterrar de nuestra vida. Una de las buenas costumbres que tenía el Señor era ir a la sinagoga todos los sábados. Y en esa ocasión, dice la Biblia, si habéis leído en Lucas capítulo 4, Él entra a la sinagoga y se le da el honor, se le da el privilegio de poder traer la lectura pública para toda la congregación. Y dice que Él cogió el rollo, ¿verdad?, el pergamino, parte del pergamino del profeta Isaías, y si os dais cuenta, leyó parte del capítulo, parte de los versículos que hemos leído en esta noche. Él solamente leyó un trozo, y el trozo que leyó era este: el Espíritu del Señor está sobre mí,
Él me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y se paró y no siguió leyendo el resto del capítulo o del pasaje que nosotros hemos leído en esta noche. Él leyó un trocito y dice que enrollando el libro se lo dio al ministro, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es interesante notar porque Isaías era en los tiempos de Jesús uno de los profetas más amados, uno de los más queridos, porque es un profeta que escribe de la venida del Mesías de una forma extraordinaria. Contiene frases, expresiones y nos da información acerca del Mesías que ningún otro profeta nos da. Y por eso ustedes incluso pueden encontrar a un extranjero que se va desde su país africano, desde Etiopía, se va a Jerusalén para adorar al Señor y seguramente pagando una enorme, una elevadísima suma de dinero, logra comprar parte de un pergamino del profeta Isaías, y cuando regresa a Etiopía dice que va montado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y en Samaria había un predicador, había un siervo de Dios que recibe la orden de ir al desierto y él no sabe a qué, pero él va en obediencia. Y cuando se acerca al carro donde este etíope eunuco, funcionario de una reina etíope llamada Candace, oye que está leyendo al profeta Isaías. Ahora es interesante porque el profeta Isaías estaba y está escrito en hebreo, y este hombre era etíope. Luego tuvo que asistir a algún tipo de clases, o bien en su tierra o bien en Jerusalén, para poder leer el libro de Isaías, porque no estaba traducido a ningún idioma. Quiero que sepan esto, hermanos. No fue hasta siglos después, hasta mucho tiempo después, que las Sagradas Escrituras comenzaron a ser traducidas a otros idiomas. En ese momento la escritura que había, la que existía, era el Antiguo Testamento, y solamente se podía leer en su idioma original, en el hebreo. Este era etíope, pero él venía leyendo al profeta Isaías. Y la escritura dice que Felipe se le acerca y le pregunta: ¿tú estás realmente entendiendo lo que estás leyendo? Y este hombre es sincero. Este hombre no oculta su ignorancia. Este hombre no finge, no aparenta diciendo: sí, yo entiendo, no hay problema, no hace falta que me expliques nada. Sino que él es sincero, él es honesto y dice: ¿y cómo voy a entender yo esto si no hay alguien que con paciencia y con sabiduría me lo explique? Dice que se subió al carro, seguramente viajaron durante muchos días, y le fue explicando el pasaje que leía, que por cierto era un pasaje del libro de Isaías, hasta que llega a un lugar y sale del etíope. No le pide nada a Felipe al etíope, sino al revés, y le dice: oye, yo quiero ser bautizado. ¿Hay algún impedimento para que yo, un extranjero, un no judío, pueda ser bautizado? Y Felipe dice: en absoluto. Si crees verdaderamente, si tienes claras las ideas, no hay ningún problema para que tú seas bautizado. Y qué curioso que iba leyendo parte de una profecía que había escrito el profeta Isaías acerca de los sufrimientos que el Mesías experimentaría en el futuro. Bueno, pues esta porción que he leído esta tarde de Isaías capítulo 51 nos habla acerca de la capacitación sobrenatural que el Mesías tendría para poder desarrollar su ministerio. Vamos a desgranarla un poco, si os parece. Mirad otra vez el versículo 1 y dice lo siguiente. Dice que el Espíritu de Jehová. Sabemos que la palabra Jehová es una palabra inventada. No existe la palabra Jehová en el texto original. El nombre propio de Dios consiste de 4 consonantes, donde no hay vocales. Es un nombre impronunciable. Es un nombre al cual se le tuvieron que añadir vocales para poderlo traducir y para poderlo pronunciar. El nombre propio de Dios consta de 4 letras hebreas: Yod, Hei, Bat, Hei. Son 4 consonantes que no tienen una pronunciación en castellano. Lo que se hizo fue que se le añadieron las vocales del nombre Adonai y de otros nombres de Dios, y entonces se puede, con esas vocales añadidas al nombre, se puede pronunciar como Yahvé, se puede pronunciar como Jehová, o se puede pronunciar de muchas formas. Incluso cuando ustedes van al texto original, al hebreo, ustedes, si logran leer ese nombre, lo van a leer siempre mal,
porque los masoretas, que fueron los expertos en la lengua hebrea, en el texto original de las Escrituras, pusieron vocales mal puestas para que cualquier pagano, para que cualquier persona, incluso judía, no pudiera leer correctamente el nombre de Dios, porque ellos han llegado al extremo de no pronunciar bajo ningún concepto el nombre de Dios, basándose en el mandamiento de Éxodo capítulo 20, que dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Entonces, para que no se pronunciara en vano innecesariamente el nombre de Dios, se le han puesto mal las vocales para que cuando lo pronuncies no sea realmente la verdadera pronunciación. Ahora, eso no significa de que el nombre de Dios no se pueda leer y no se pueda pronunciar, por supuesto que sí. Pero fijaros que dice que fue el Espíritu del Señor, el Espíritu del Eterno, el que ungió al Señor. El Espíritu de Jehová, el Señor, vamos a ver, el Espíritu de Yahweh, de Yod-Vahei, unge al Señor. A mí me hace mucha gracia cuando hay personas que se meten en camisas de 11 varas y no conocen el texto original. En el texto original se menciona al Ruach HaKodesh, que es el Espíritu. Aquí aparece, me imagino que en vuestras Biblias en el versículo 1 aparece con mayúscula. ¿Sí o no? Como dando a entender de que el Espíritu que ungió al Mesías era el Espíritu Santo. Bueno, les digo sinceramente, no tenemos que complicarnos tanto la vida, porque en el texto original, ni en hebreo, ni en griego, no existen palabras con mayúsculas. Todas las palabras, incluido el nombre de Dios, incluido el nombre del Espíritu, incluido el nombre del Mesías, todo está en minúscula. No se hace esa diferencia entre espíritu con mayúscula y espíritu con minúscula. Eso es algo que los traductores al castellano lo han hecho, pero realmente no es así. ¿Por qué? Porque cuando pone el Espíritu, no pone simplemente Ruach, espíritu, sino que pone Ruach HaKodesh, literalmente el viento santo, lo que nosotros traduciríamos por el Espíritu Santo, ¿sí o no? El Espíritu de Yahweh, del Dios eterno, el Señor, está sobre mí. Ahora, cuando Jesús está en la sinagoga de Nazaret, Él dice que hay un espíritu que lo ha ungido. Si nosotros estudiamos este tema de las unciones, del cual se ha dicho y escrito tanto, ¿qué era realmente ungir a una persona? Solamente quiero llevarles un instante, sin salir del libro de Isaías, al capítulo 45. Lo leímos el jueves, se lo recuerdo. Isaías 45:1 dice: así dice Yahweh, así dice el Eterno, a su ungido. Y la palabra ungido es Mashiach. Así dice el Eterno a su ungido, a su Mesías. Y aquí dice a Ciro. Y dice, pero ¿cómo? ¿El Mesías no es Cristo? Y sin embargo dice que el Mesías es Koresh, es Ciro. Es que la palabra Mashiach, ungido, no es un nombre propio, como Manolo, Antonio, Juan, Santiago o cualquier otro nombre, sino es un título. No es un nombre, es un título. Por ejemplo, al actual presidente de Israel se le llama Mashiach, el ungido. A los sacerdotes, a todos los sacerdotes que se les ungía para poder entrar en el lugar santísimo, eran ungidos. Los reyes eran ungidos. Toda aquella persona sobre la cual se derramara un aceite especialmente preparada para poder desarrollar su función profética, su función sacerdotal o su función como rey, se le aplicaba el título Mashiach, ungido. Por eso a nuestro Señor Jesucristo se le llama Jesús Cristo, Yeshua Mashiach, el Salvador ungido. No es que Él se llamara Cristo. Él no se llamaba Cristo. Cristo es la aplicación, la traducción de la palabra Mashiach al castellano. Y ahora vemos en este lugar que el Señor Jesucristo dice que a Él alguien lo ha ungido. Claro, es que sin la unción, sin el respaldo del cielo no se podía ministrar. ¿Se cuenta que cuando, por ejemplo, el rey Saúl es descartado como rey de Israel, ¿se acuerdan? Y el profeta Samuel oraba y oraba por él, el Señor le dice, no ores más por él.
ve a la casa de Isaí y unge al siguiente rey de Israel, que teóricamente tenía que ser el príncipe. ¿Quién era? Jonatán, pero no. El futuro de la nación no pasa por un heredero de Saúl, sino por otro, por Isaí, el hijo de Isaí. Y llega y derrama aceite sobre su cabeza, lo unge, y años más tarde el segundo rey de Israel no sería Jonatán, sino sería el rey David, el hijo de Isaí. ¿Os dais cuenta? Y por eso vemos que la unción era algo tan importante, que cuando nosotros leemos el famoso Salmo 133, que siempre mutilamos el versículo citando solamente una parte, aunque tiene muchos versículos, pero solamente citamos del Salmo 133 el que más nos gusta. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es, ¿qué? Habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Ese es el último versículo. Pero los primeros versículos no hablan de otra cosa. Hablan de una unción que es derramada sobre la cabeza del sacerdote Aarón, que corre por su barba y hasta el borde de las vestiduras. Y ahí compara la unción, el respaldo divino, con la bendición de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo, que era el verdadero Mesías, no era un impostor, no era un engañador como tantos que vinieron antes de Él y después de Él, fue ungido, pero no por un sacerdote como cualquier otro, sino por el mismo Padre que lo envió. Porque ¿quién envió a Jesucristo al mundo? ¿Quién lo envió? La pregunta es, ¿Jesucristo es eterno, sí o no? Pero nació en Belén de Judea. Pero Él llegó a decir, yo soy antes de Abraham. ¿Lo habéis leído ese versículo? Antes de que Abraham existiera, yo ya existía. Y alguien le dice, pero si tú no tienes ni 40 años, ¿cómo te atreves a decir que tú eres antes de nuestro patriarca Abraham si tú no tienes ni 40 años? Y aunque tuviera 200 años, Abraham fue mucho antes que él. Pero dice Juan 1:1 que en el principio era el Verbo. Y el Verbo era Dios. ¿Y quién es el Verbo? ¿Quién es el Verbo, hermanos? El Señor Jesucristo. Luego el Señor Jesucristo no tuvo principio ni tuvo fin, es de eternidad a eternidad. Él es el primero y Él es el último. ¿Quién dice en el libro de Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin? ¿Quién dice eso? Lo dice el Señor Jesucristo. Luego, si Él es el primero y Él es el último, Él abre y Él cierra. Pero a ese Mesías que vino y nació de una mujer llamada María, ¿verdad? Hace 2000 años, el Padre lo unge, ¿para qué? Dice aquí, versículo 1, lo unge para dar buenas nuevas a los abatidos. Permítame, a los hechos polvo, a los que ya no tienen ganas de vivir, a los que les faltan la fuerza. Yo he venido para traerles un mensaje de vida, un mensaje de esperanza. Él mismo lo dijo muy claramente en Juan capítulo 10. Satanás es un ladrón que viene a hurtar, a matar y a destruir. Punto. Pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Vine para eso. Después dice para sanar o para vendar a los quebrantados de corazón. Y aquí ya nos empieza a hablar no solamente de dolencias externas, de cosas visibles, físicas, sino de problemas del alma. Hace algunos meses atrás dimos aquí unos estudios acerca de las enfermedades del alma. No sé cuántos se acuerdan de aquello. ¿Algunos se acuerdan? Enfermedades del alma. ¿Se acuerdan que el salmista decía, Señor, saca mi alma, no mi cuerpo, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre? Hay gente que tiene enferma el alma, se sienten mal, no tienen ganas de vivir, les cuesta respirar, no tienen aliento, les falta vida, les falta alegría. Van al médico, le hacen analíticas, le sacan análisis, le hacen radiografía y el médico dice, señora, usted no tiene nada, usted está perfectamente. Pero esa persona sabe que algo le pasa. Son enfermedades que no se ven, son enfermedades del alma. Y Jesús vino no solamente para sanar a los ciegos y a los mudos y a los paralíticos y dar vida a los muertos, sino que vino para ayudar a la gente que está enferma del alma. ¿Cuántos dicen amén? Y puede ser que en esta tarde entre nosotros haya muchos que tengan el alma enferma. Sus emociones, sus sentimientos, para eso también vino el Señor. No es que voy a la iglesia para que oren por mí cuando me duele por aquí o me duele por allá, porque el Señor es mi médico divino, sino que también puedo venir al Señor para que me sane por dentro y por fuera. ¿Cuántos dicen amén?
Pero dice también que vino para dar libertad a los cautivos. Es interesante notar porque en otro pasaje del Nuevo Testamento, ustedes recuerdan, que el Señor dice: yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo he venido para, a través de ellos, predicar la palabra. Yo he venido primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y a esas ovejas perdidas de la casa de Israel les dice: he venido para poner en libertad a los cautivos. Luego, el título de israelitas, el título de judíos, no sirve de nada, porque a la hora de la verdad estáis tan esclavos y tan ciegos como los que no lo son. Dice además: y a los presos apertura de la cárcel. ¿Cuándo Jesucristo sacó un preso de la cárcel? Dígame, ¿cuándo? Mostradme un pasaje de Mateo, de Marcos, de Lucas o de Juan. Los evangelios que hablan de su vida y su ministerio, decidme un pasaje donde vemos a Cristo visitando una cárcel y sacando a un preso. Nunca, jamás. De hecho, tiene un pariente, una persona muy cercana a él, llamado Juan el Bautista, ¿sí o no? Que está en la cárcel y ni siquiera fue a visitarlo, ni siquiera fue a verlo. Sino que cuando Juan el Bautista manda unos mensajeros porque tiene dudas, tiene una lucha interior tremenda, y les dice: preguntadle a él si él es el Mesías o tendremos que esperar a otro. Y el Señor le dice: id y hacerle saber a Juan, y le da un mensaje tremendo. Así que no se refiere a una cárcel, a una mazmorra con barrotes de hierro, con puertas de hierro, sino cárceles de tipo espiritual. Hay gente a nuestro alrededor cada día que los vemos que están viviendo como si fueran esclavos. Son presidiarios espiritualmente hablando, y esa libertad la vino a traer el Señor. Dice: a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Esto habla del año de jubileo. Nosotros tal vez, o algunos no tienen mucha idea de lo que significa el año de la buena voluntad del Señor, pero cada 50 años, según la ley de Dios, según la Torá del Señor, cada 50 años se tenían que poner en libertad a todos los esclavos. Cada 50 años se perdonaban las deudas a todo el mundo. En otras palabras, cada 50 años se empezaba de cero. Si tú me debes a mí un montón de dinero, a partir de ahora ya no me debes nada. Era una ley para evitar lo que está pasando hoy en día en España y en muchas naciones de la tierra, que los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. Sin embargo, para evitar ese desequilibrio, para evitar ese abuso, cada 50 años cancelamos las deudas. ¿Qué significa? Padre nuestro, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿De dónde viene eso? ¿En qué se basa esa oración? En el año de jubileo, cuando se perdonaban todas las deudas y los esclavos podían otra vez optar a ser libres. Las tierras que se habían vendido porque hacía falta dinero, ¿verdad? No solamente posesiones, sino dinero, se vendían, pero a los 50 años volvían otra vez a pertenecer a sus dueños originales. Y a eso vino el Señor, a traer un año de libertad. Y dice más adelante: y el día de venganza de nuestro Dios. Eso no lo leyó. Si os dais cuenta, en la lectura de Lucas capítulo 4, no habló de venganza, no habló de castigo, no habló de retribución, sino que habló de lo que hemos leído hasta el principio. ¿Por qué? Porque cuando uno lee el libro de Isaías, que es precioso y muy profundo y hermoso, uno se da cuenta, hermanos, de que el Mesías, según la Escritura, tendría que venir en dos ocasiones. Una primera ocasión que ya se produjo hace 2000 años, como cordero, como siervo sufriente, a morir por nosotros, a romper toda ligadura de iniquidad, de pecado, a desbaratar el imperio del diablo, etcétera, etcétera. Y una segunda vez, como dice la palabra y mucho en Isaías, a reinar, de lo cual hablaremos ahora. Y por eso algunos que todavía están esperando al Mesías por primera vez no entienden esto de que tiene que venir a morir, luego resucita, se va, luego viene otra vez a reinar. Y de ahí que desde el siglo XIII, escuchen esto, desde el siglo XIII hasta hoy en día, dentro de lo que es el mundo del judaísmo, algunos han comenzado a fraguar y a enseñar la idea de que Isaías habla no de uno, sino de dos Mesías. Uno que viene a morir y otro que no tiene nada que ver con el primero, que viene a reinar. Sin embargo, nosotros sabemos perfectamente que no hay dos Mesías, sino hay uno solo. ¿Cuántos dicen amén?
Y ese Mesías vino una primera vez, cumplió más de 150 profecías que estaban escritas acerca de su persona en el Antiguo Testamento, se marchó, nos dejó a nosotros la responsabilidad de extender su palabra, de extender su mensaje, y volverá por segunda vez en relación con el pecado. Vendrá a gobernar, vendrá a reinar en su etapa milenial. ¿Cuántos dicen amén? Y dice más adelante en los pasajes que nos faltaron por leer, que se producirá toda una restauración de un país que dentro de poco tiempo, durante el ministerio de Isaías, iba a ser destruido, iba a ser arrasado de la faz de la tierra por una etapa de 70 años. Hubieron varios profetas que antes de que viniera el desastre nacional, predicaron muy duramente y muy claramente acerca de lo que le esperaba a la nación. Uno de ellos fue Isaías. Otro, sabemos que fue también Jeremías. Estuvieron durante muchos años diciéndole al país: no se refugien, no se amparen, no se escondan detrás de sus ritos, detrás de su religión, detrás de su templo, porque la vida que lleváis es digna de castigo y es digna de juicio de Dios. Y ellos predicaban acerca del juicio, ellos predicaban acerca de que el país sería sacudido. Y ellos tenían bien claro que cuando una persona se aparta de los caminos del Señor, aunque de otra apariencia, cuando una persona se aparta de la ley de Dios, tarde o temprano sufrirá terribles consecuencias. Y por eso lloraban, y por eso hacían todo tipo de mensajes, a veces haciendo cosas para que la gente viera en aquello que hacían un ejemplo de lo que se les venía encima. El Señor les dice que utilizaría a los asirios, que eran terribles. Serían los instrumentos que Dios iba a utilizar para sacudir los cimientos espirituales de la nación, para ser expulsados de su tierra durante 70 años. Ahora, nunca a ellos se les pasó por la imaginación, por la cabeza, que el templo podría ser destruido. Para ellos el templo era algo intocable, porque allí vivía Dios, porque allí estaba la gloria del Señor. Por lo tanto, que estos hombres vinieran y les dijeran que el templo iba a ser destruido, que los sacerdotes iban a ser asesinados, que miles de personas iban a ser muertas, ni se lo creían. De hecho, sabemos que a Jeremías, por ejemplo, contemporáneo de Isaías, le dieron palizas, le dieron con látigo, lo quisieron matar de hambre, lo metieron en un pozo sin agua para que se muriera allí. ¿Por qué? Porque no les cabía en la cabeza que los paganos, en este caso los asirios, cuyo líder o rey era Nabucodonosor, pudiera venir a destruir la casa de Dios. Pero así ocurrió. La Biblia nos enseña que el templo fue destruido y fueron llevados a Babilonia. ¿Cuánto tiempo, hermanos? 70 años. Como en Dios no existe casualidad, como en Dios todo tiene un propósito, todo tiene una razón de ser, uno se tiene que preguntar, por lo menos yo me he preguntado: Señor, ¿por qué 70 años? ¿Tiene algo que ver el número 70 con el tiempo en el cual ellos tendrían que aprender algo? Por supuesto que sí, hermano. No hay nada por casualidad. ¿Por qué el Señor ayunó 40 días y no ayunó 25? ¿Por qué ayunó 40? Bueno, todo tiene una explicación. ¿Y por qué escoge a 12 discípulos y no escoge a 245? ¿Verdad? ¿Y por qué el pueblo de Israel está 40 años en el desierto dando vueltas y no está 15 años o 28 años? ¿Por qué las matemáticas, por qué los números se enfatizan tanto en la Escritura? Todo tiene una razón de ser. Y la razón del cautiverio es la siguiente. Yo les expliqué en su momento que cuando el pueblo de Israel no tiene tierra, no tiene país, son esclavos en medio del desierto, rumbo a la tierra de Canaán, recibieron en el desierto una serie de instrucciones, una serie de mandamientos, una serie de enseñanzas que tenían que poner en práctica una vez llegaran a la tierra de Canaán. Claro, había leyes que eran solamente para los agricultores. El que no era agricultor, aquella ley a ellos no le iba. Había leyes que eran para los que eran ganaderos. Había leyes que eran para los sacerdotes, otras eran para las viudas, otros eran para los solteros, otros eran para los soldados. Había leyes para todas. Una de las muchas leyes que el Señor mandó era la siguiente: cada 7 años tenían que dejar reposar la tierra. Tenía que haber un Shabbat de la tierra, un descanso, no se podía sembrar nada para que la tierra se reactivara, para que no hubiera un exceso de producción, sino que la tierra descansara. Era un acto de fe, evidentemente, así como ustedes ya han aprendido. Por eso siempre hay un pequeño botón de muestra de lo que después yo en mayor medida
les voy a pedir. Primeramente, ustedes tienen que aprender a descansar un día a la semana. Si ustedes interiorizan ese mandamiento de que cada 7 días hay que parar y no hacer nada, cuando yo les pida algo mayor que tiene relación con ese descanso, a ustedes no les va a costar obedecerlos. Pero yo siempre he dicho, el que no es obediente en lo poco, difícilmente lo será en lo mucho, ¿sí o no? La Biblia dice que el que no es fiel en lo poco, pues olvídate, tampoco va a ser fiel en lo mucho. Entonces, si ustedes se acostumbran a un día de los 7, uno solo, me lo dejan para mí solo. Cuando yo les pida a ustedes un año, a ustedes no les va a costar. Pero dice la palabra de Dios que cuando llegaba el 7º año, los agricultores volvían a sembrar la tierra. Y al 7º año otra vez volvían a sembrar la tierra. Llegó un momento en el que el Señor les recordaba a los habitantes de esa nación: mía es la tierra, y ustedes no han obedecido a este mandamiento de dejar reposar mi tierra. Durante 490 años estuvieron viviendo en Canaán. Nunca dejaron reposar la tierra. ¿Por qué dije antes que era un acto de fe, de obediencia? Porque vamos a ver, si no hay siembra, no hay cosecha. La pregunta que algunos se harían, y a lo mejor algunos de ustedes también: si no sembraban el 7º año, ¿de qué vivían? El Señor les decía: si ustedes se fían de mí, y ahí está la cuestión. Si yo digo, hermano, hay que creer en Dios, con eso no tengo ningún problema, no tengo ni que gastar ni 5 minutos para pedirles que ustedes crean en Dios, porque la mayoría, o creo que todos los que estáis aquí esta tarde, todos creéis en Dios, por eso estáis aquí. Pero la cuestión no está solamente en creer en Dios, también dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Sino es fiarnos de Dios, en ese Dios en el cual crees, te fías de Él, le crees a ese Dios. La cosecha del 6º año será tan impresionante que les va a llegar, les va a sobrar para vivir el 6º año, el 7º y el 8º. Cuando llegaba el año 7º, no hacían caso al Señor, y así estuvieron 490 largos años en desobediencia total y absoluta. ¿Creen ustedes, y es algo que Isaías intenta demostrarle, y Jeremías y otros profetas, que uno puede hacer en la vida lo que le da la gana y no pasa nada? Total, llevamos 200 años, 300 años, 400 años, 490 años y ¿ves? No ha pasado nada. No ha pasado nada. ¿Cuántos años le debían de obediencia al Señor? 70. Porque 70 por 7, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 70 por 7? Pues 7 por 7, 49, son 490 años, ¿sí o no? 490 años habéis hecho lo que os ha dado la gana. A mi tierra la tenían que haber dejado en estos años 70 años sin sembrar. No seguidos, a veces, ¿me entiende? Sino cada 7 años. ¿No lo habéis hecho? Muy bien, fuera. Porque mía es la tierra y mi tierra tiene que descansar. Los cogió, se los lleva a Babilonia. No 80 años, se hubiera pasado. No 60, se hubiera quedado corto. Sino exactamente 70 años para que mi tierra descanse. Cuando se van a cumplir los 70 años, tú te encuentras en Babilonia a un hombre de Dios llamado Daniel, que él dice: el profeta Jeremías nos dijo que la tierra tendría que reposar 70 años. Y estamos a punto de llegar al año 70. Y él comienza a orar, y ahí pueden leer la oración de Daniel en el capítulo 9, una oración impresionante. Y él dice: Señor, tu profeta, tu siervo dijo esto y esto y esto. Y él está orando y se pone a ayunar un día, 2 días, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Y dice que hasta el final el Señor se le presenta a través de un siervo que él manda y les dice: lo que va a pasar con ustedes es esto. Y le da un paquete de profecías que lo llamamos las 70 semanas del profeta Daniel, donde ahí hay un desarrollo impresionante. Hermano, si ustedes se meten en serio a estudiar la Biblia, ustedes no van a querer dejarla nunca, porque ustedes se van a dar cuenta de que es un libro extraordinario, impresionante. 70 años de cautiverio, regresan, y ahora 70 semanas de historia. Pero escuchen bien, nuestro calendario no es el más apropiado para estudiar Biblia. ¿Por qué? Porque nuestro calendario es un calendario que contiene incluso hasta errores. Nuestro calendario es un calendario que tiene errores, en el sentido de que ni siquiera incluyó el año 0. Y por eso dicen algunos que nuestro calendario está desfasado, en algunos dicen en 3 y hasta en 4 años, que estaríamos 4 años más de lo que realmente estamos.
Es un calendario inventado, lo mandó a hacer un papa llamado Gregorio. Por eso el calendario nuestro se llama también el calendario romano o el calendario gregoriano. Pero en la Biblia hay un calendario que incluso es más corto que el nuestro. Nuestro calendario contiene 365 días y el calendario bíblico tiene 360. Le sobran 5 días. En nuestro calendario hay 12 meses. En el calendario bíblico no siempre, pero a veces hay 13 meses para compensar el desfase de día de un calendario a otro. Nuestro calendario gira en torno al sol. El calendario bíblico gira en torno a la luna. Nuestro calendario gira en torno a días de 24 horas. El día, según se comienza a contabilizar en la Biblia, dura 12 horas, no 24. Por eso cuando tú estudias profecía, de ahí que muchos hayan salido por ahí dando fechas y todas han sido equivocadas. ¿Por qué? Porque parten de una premisa equivocada, parten de un calendario que está mal, de un calendario basado en cálculos humanos y no en el calendario bíblico. El Señor le dice a su pueblo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y entonces ahora uno se da cuenta de que uno tiene semanas de días, pero en la Biblia existen semanas de años. Es decir, cuando pasan 7 días, para nosotros ha pasado ¿cuánto? Una semana, ¿sí o no? Pero en la Biblia cuando pasaban 7 años, se consideraba que había pasado una semana. Por eso a un niño se le podía preguntar ¿qué edad tienes? Y el niño te podía decir tengo 7 años. O el niño te podía decir tengo una semana. Y el niño era así. Pero una semana de años. Luego si tienes una semana, ¿cuántos años tiene el niño? 7 años. 70 semanas yo te voy a dar. Y cuando tú multiplicas 70 por 7 son 490 años. Y es interesante notar cómo, sabéis que hay muchos relojes que tienen una especie de cronómetro, ¿cómo se llama? De cronómetro, pero para atrás, como ¿cómo se llama eso? De un cuenta atrás. El Señor dice, cuando salgan de Babilonia, pongan el cronómetro y empiecen a contar para atrás. Porque le dice el Señor al profeta Daniel, una vez que ya están en Babilonia, desde que salgan hasta que venga el Mesías. Fíjense, las preposiciones en la Biblia son muy interesantes. Dice, desde hasta. Desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá, y le da un tiempo. Y son exactamente 483 años. Y cuando Cristo entra triunfalmente en Jerusalén montado en un pollino de asno, según la profecía del profeta Zacarías, se pone a llorar y dice, ¡ay, Jerusalén, Jerusalén! Si ustedes supieran lo que significa para ustedes este día, pero ustedes no entienden nada, nunca habéis entendido nada, siempre habéis estado en vuestro mundo y no entendéis que este es el día de vuestra visitación. Y pasaron 483 años desde que sale el pueblo de la opresión, del cautiverio en Babilonia, hasta el Mesías príncipe. Pero faltan esos 7 últimos años y ahí está el libro del Apocalipsis. Ahí está lo que llamamos la famosa gran tribulación, que dura 7 años, o como dice también Daniel, tiempo, si la mitad de un tiempo, o como dice otro libro de la Escritura, 42 meses, o 1260 días, y nos da datos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se escribió no para los inconversos, la palabra de Dios se escribió para el pueblo de Dios, es decir, para ti y para mí. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso uno, en estos tiempos en los que estamos viviendo, uno dice, Dios mío, ¿qué va a pasar con este país? ¿Qué va a pasar con las pensiones? ¿Y qué va a pasar con España? ¿Y se arreglará todo? ¿Será el año 2016 peor que el 13, el 14 y el 15? ¿Por dónde van los tiros? ¿Quién ganará, este o aquel? ¿Se dividirá España? Entraremos en un conflicto social que nos volveremos a pelear otra vez los unos contra los otros y unos tiran por un lado y otros tiran por otro. ¿De dónde podemos sacar información para estar tranquilos en medio de la tormenta y en medio del caos que está ocurriendo y más que va a ocurrir? De la fuente. Y esa fuente se llama la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el Señor Jesucristo se les quedó mirando un día a sus discípulos y le dijo, escudriñad las Escrituras,
Pero no las lean así por encimita, superficialmente, por si alguien te pregunta, hermano, ¿leíste la Biblia? Sí, leí un par de salmitos. Ah, qué bien. Escudriñad, métanse en la palabra, estrújenla, memorícenla, estúdienla, para que podáis saber en todo momento y estar firme contra las acechanzas del diablo. Dice, para que aquel día no os sorprenda como ladrón en la noche. Porque para el mundo el Mesías volverá otra vez como ladrón en la noche, pero para nosotros vendrá como nuestro amado, como nuestro novio, como nuestro Señor, como nuestra cabeza, como nuestro Salvador. Y por eso tenemos que leer la palabra, para conocer lo que está ocurriendo en estos tiempos y saber cómo me tengo que comportar. ¿Cuántos dicen amén? Isaías dedica muchas horas, muchos años a decirle al pueblo, prepárense, el castigo viene. El juicio viene, no quedarán inmunes. No se piensen ustedes que porque son pueblo de Dios y porque tienen el templo allí en el monte Moriah y porque tienen los sacrificios y porque tienen, no se piensen ustedes que aquí no va a pasar nunca nada. No, el Señor dice en su palabra que es hora de que el juicio empiece ¿por dónde? Por la casa de Dios. Por la casa de Dios es donde el Señor va a comenzar a tratar a su pueblo y a su iglesia. Si vamos al capítulo 65 del libro, ya digo que es un libro muy amplio, muy profundo, muy bonito, muy interesante. En el capítulo 65, del versículo 17 en adelante, miren qué pasaje tan interesante que tiene que ver con la segunda visita, la venida del Mesías en los últimos tiempos. Versículo 17. Porque he aquí que yo crearé. La palabra crear, la que aparece en Génesis 1:1, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Interesante, ¿eh? Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Versículo 19, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años. Un niño de 100 años, pues si 100 años es un anciano. Fijaros cómo todo vuelve otra vez a la era de los tiempos de Adán y Eva, ¿no? Y dice, y el pecador morirá de 100 años, será maldito. Edificarán casas, y esto nos habla acerca de lo que llamamos el milenio, la era milenial, la era mesiánica. Se edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Versículo 23, no trabajarán en vano, ni darán a luz. ¿Qué cosa? Habrá nacimientos. No darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos del Señor y sus descendientes con ellos. Y antes de que clamen responderé, mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. A la serpiente como que la mantiene siempre ahí arrastrándose, por la eternidad. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice el Señor. Uno empieza a leer el libro de Isaías, llama corruptos, perversos, depravados, degenerados a todo el liderazgo político y religioso de la época. A lo largo del libro va presentando distintos juicios, profetizando a diferentes naciones, una de ellas Siria, otra también Etiopía y otras naciones. Pero también a lo largo del libro va dejando como una puerta abierta a la esperanza, como un futuro donde Dios va a restaurar, donde Dios va a volver otra vez a traer a sus escogidos, traer a su pueblo a un lugar concreto, para que en ese lugar, dice la Biblia, algún día vayan todas las naciones de la tierra a ver la gloria del Señor. Y esto lo encontramos en el último capítulo del libro de Isaías, donde dice concretamente lo siguiente. Isaías capítulo 66.
Versículo 20. Traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda al Señor caballos, carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte en Jerusalén, dice el Señor. De modo que los hijos de Israel traerán la ofrenda en utensilios limpios a la casa del Señor. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice el Señor. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Verso 23. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dice el Señor. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá y su fuego nunca se apagará, y serán abominables a todo, y será abominable todo hombre. En otras palabras, el Señor dice: mira, ustedes tienen una visión muy corta. Y ese es uno de los grandes problemas de la iglesia de hoy en día, que muchas veces vemos solamente lo que tenemos a nuestro alrededor. Paro, corrupción, que no hay esto, que no hay aquello, y tenemos como una visión de miopes, de personas que tienen una visión demasiado corta de la realidad. Y la realidad no es simplemente la que nos rodea. Isaías habla de un mundo espiritual, de una realidad espiritual que solamente se puede discernir y entender y ver por los ojos de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Por eso encontramos en la palabra de Dios momentos en los que, por ejemplo, el Señor habla muy duramente a uno de sus discípulos y le dice: Satanás, apártate de mí. Y uno dice: ¿pero por qué le has hablado tan duramente a este hombre? Dice: porque no pone la mira en las cosas de Dios, en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra. Esto es durísimo. Si el Señor reprendió a Pedro diciéndole: apártate de mí, Satanás, y te digo esto y te hablo así tan duro, Pedro, porque no has aprendido a estas alturas de tu relación conmigo a poner tu mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Quiere decir que a nosotros constantemente nos estaría reprendiendo el Señor por nuestra falta de fe, ¿sí o no? Y no le dice Eliseo al Señor: Señor, abre los ojos a mi criado para que vea. ¿Para que vea qué? Solamente veía a los asirios rodeando el campamento, la casa, venían a matarlo, a destruirlo. Pero Eliseo dice: pero es que hay más que eso. Si tú solamente quieres ver los problemas, pues problemas verás. Pero yo oro para que el Señor abra tu vista y para que veas que hay una protección a nuestro alrededor que con estos ojos no se pueden ver, pero que está. Y dice la Biblia que el Señor le abrió los ojos a su siervo, a Giesi, y vio los ángeles, vio la protección del Señor alrededor de su vida. Y yo creo que en estos días, como nunca antes, tenemos que orar al Señor para que abra nuestros ojos. ¿Cuántos dicen amén? Y no solamente veamos lo que todo el mundo ve, sino que nos demos cuenta de que en la situación en la que nos encontremos, el Señor siempre estará contigo. Yo decía esta mañana en el puerto de la Cruz que me dio por contar hace poquito me puse a contar las veces que en ese pasaje, creo que es de Eclesiastés capítulo 3, confírmelo ahí, se menciona la expresión tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. ¿Lo sabéis, no? Comencé a contar la palabra tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, 28, o 24, ¿cuántos hay? 26. 26 veces. ¿Por qué? ¿Casualidad? No, no hay nada por casualidad. No hay nada porque no se le ocurrió otra cosa. Ya dije llorar, reír, plantar, sembrar, correr, sentarme y ya no se me ocurre nada. Bueno, ya está. No. ¿Por qué paró en el número 26? Porque el nombre de Dios, su valor numérico, suma 26. Y te está diciendo indirectamente el Señor: mira, cuando siembres, yo estoy contigo. Y cuando coseches, yo estoy contigo. Cuando llores, yo estoy contigo. Y cuando rías, yo estoy contigo. Cuando estés sano, yo estaré contigo. Y cuando estés enfermo, yo estaré contigo. En otras palabras, no habrá ni una situación, ni una circunstancia de nuestra vida, de todas las que pasaremos, en la que el Señor no esté a nuestro lado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice Isaías, en el capítulo 41, versículo 10, una palabra tremenda. Tómala, hermano, por favor. Apréndasela de memoria, escríbela, ponla ahí en el espejo del retrovisor de tu coche, ponlo en el salpicadero, ponlo en la guantera, ponlo en el espejo del baño, ponlo en la nevera, donde tú quieras, pero apréndete esta palabra. Y dice el Señor: no temas, porque yo estoy contigo.
¿Cuántos dicen amén? Qué flojito. ¿Cuántos dicen amén? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes. Que no te falte el aire. Ay, que no llego, ay, que no llego. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Y uno pensaba que el que se esforzaba era uno, y ahora resulta que el que me da ganas de esforzarme es Él. Hasta en eso se lleva Él la gloria, increíble. Yo te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuánto? Siempre. Saltamos al versículo 13. Porque yo, Yahweh, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Esto es algo impresionante, hermano. Tremendo, aleluya. Siempre, siempre. Amén. Usted tiene ante esto dos opciones. Dos opciones, no hay más. No hay A, B, C, D, no, hay dos. O lo crees y te lo aplicas, o no lo crees y no lo vives. No hay más. Si tú dices que tú me tienes cogido de mi mano derecha, si tú dices que tú me das esfuerzo, si tú dices que siempre estarás conmigo, que siempre me acompañarás, ya está. Se acabaron las preocupaciones, se acabó los nerviosismos, se acabó el no dormir, se acabó el estar agobiado, porque el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, me dice a mí personalmente, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré y nunca te abandonaré, sino que estaré contigo todos los días de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Eso significa que cuando yo no tenga lo que me gustaría tener, no significa de que Él no está conmigo, sino que por la razón que mi mente no entiende, Él me está probando para ver cómo reacciono ante lo que yo he dicho que creo, de que Él siempre estará conmigo, de que Él nunca me abandonará. Te voy a quitar un par de cositas a ver cómo reaccionas. Y luego te voy a dar muchas cosas para ver cómo reaccionas cuando tienes mucho, porque cuidado, algunos piensan que cuando uno no tiene nada, como que está uno nervioso y preocupado, pero he visto más gente, escúcheme bien, lo digo de verdad, he visto a más gente que ha echado a perder su vida por la abundancia que por la escasez. ¿Pero cómo puede ser eso? A veces he oído comentarios de gente que dice, claro hermano, en países donde hay mucha necesidad, en países donde hay mucha escasez y falta de recursos, es como que crecen más las iglesias y la gente se acerca más al Señor. Y no es verdad, es mentira lo que dicen, es verdad. En países donde no, aquí no pasa nada, aquí no sobre todo, como que la gente como que no necesita de Dios. Y es todo lo contrario. Es la abundancia la que echa más a perder a la gente que la escasez. El otro día leían el profeta Ezequiel, dice, el pecado de Sodoma y de Gomorra fue abundancia de pan. Abundancia de tiempo libre, de ociosidad, dice la Escritura. De tal manera que se conformaron con la abundancia. Luego a veces el Señor cierra un poco, aprieta un poco el grifo para ver cómo reaccionamos ante semejante promesa que en esta tarde hemos leído, de que nunca te abandonaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por lo tanto dice, no temas, y dice algo muy interesante en el versículo 14. Lo guardé para el final. Isaías 41:14 dice, no temas. ¿Y qué dice ahí? Gusano. Gusano de Jacob. Oh, vosotros los pobres de Israel, yo soy tu socorro, dice el Señor, el Santo de Israel es tu Redentor. Gusano de Jacob. ¿De dónde viene eso? Gusano. Gusano. ¿Te gustaría que te llamaran, hola gusano, hola gusana? ¿De dónde viene eso de gusano? ¿Sabes lo que es un gusano, no? ¿De dónde vienen las mariposas? ¿De dónde vienen esas mariposas tan hermosas que uno dice, qué bonita tú? Qué belleza, ¿no? Qué alas, qué colores. Yo tengo en mi mente una imagen de cuando yo era niño. Mi abuelo en Venezuela tenía paredes enteras llenas de unas como de vitrinas de cristal, con unas mariposas
así con chinchetas, y tenía unas mariposas enormes, azules, con dibujos. ¿De dónde vienen todas esas mariposas? De los gusanos. Pero ¿por qué se le llamaba Jacob gusano de Jacob? Dice que una noche, la noche anterior a encontrarse Jacob con su hermano gemelo Esaú, dice que se fue a un lugar aparte y allí peleó con Dios. ¿Se acuerdan? Y dice que se le presentó un ángel con el cual trabó una pelea, y cuando ya despuntaba, ya rayaba el alba, Jacob le dice: no te voy a soltar hasta que no me bendigas, porque no voy a dejar pasar esta oportunidad de ser bendecido. Y dice que aquel ser celestial, aquel ángel, le tocó el muslo y le descoyuntó el muslo, y Jacob quedó con la pierna muerta todos los días de su vida. Desde ese día se conoce a aquel llamado Jacob, el que pelea, el que lucha, el suplantador. Se le comenzó a llamar el gusano de Jacob, el que se arrastra, el que cuando camina, por aquí caminó Jacob. ¿Por qué? Porque tú no ves una planta de un pie y como una raya, una planta y una raya, una planta y una raya. Por aquí caminó Jacob. Porque el único que camina así, arrastrando la pierna, el único que camina así, se llama Jacob, el gusano de Jacob. Pero ese día Dios lo bendijo, Dios le paró los pies, y a partir de ese día le dijo el Señor: nunca más se te llamará Jacob, sino se te llamará Israel. Y Dios le dio un nombre que solamente lo lleva un hombre en la Biblia: él, el segundo patriarca de Israel, el tercer patriarca del pueblo de Israel. Amados, hay momentos en los que Dios nos tiene que frenar. Hay momentos en los que Dios nos tiene que parar y decir: para, vas demasiado rápido. Quieres alcanzar demasiado en poco tiempo. Y el Señor nos para los pies. Y a veces, amados hermanos, el Señor nos tiene que parar y decirnos: tienes que dedicar más tiempo para estar conmigo. Corres demasiado rápido y lo que yo quiero es que estés más en mi presencia. Esa era una de las características de Jacob cuando era niño. Dice que era un niño quieto. Jacob estaba todo el día con la lanza, cazando, y por aquí y por allá, pero Jacob dice que era como quieto, tranquilo. Más meditaba las conversaciones con su madre, las historias del patriarca Abraham con su padre, pero llegó un momento en la vida como que se lanzó, como que corre para aquí, corre para allá, ahora a trabajo, ahora hago lo otro, y ahora las ovejas, y ahora te aquí, y ahora ya, y el Señor dijo: ven para acá, vas demasiado rápido. Te voy a dar un apretón de tuercas para que no corras tan rápido. Y ese día la vida de Jacob fue transformada radicalmente. Yo creo que la experiencia más grande que un ser humano debe tener en esta vida es la de encontrarse con el Señor y lo que llamamos nosotros nacer de nuevo, ¿sí o no? Pero después de esa experiencia, ¿creen ustedes que no es necesario de vez en cuando volver a reencontrarnos con el Señor? Y no vivir de aquella experiencia de haber aceptado a Cristo hace 30 años atrás, sino volver a tener otro encuentro con el Señor y que el Señor nos pare los pies y nos demos cuenta que a lo que realmente hemos sido llamados es a estar más con Él y menos en otras cuestiones. ¿No les parece? Eso es lo que dice Isaías. Cuando ustedes, como el gusano de Jacob, como vuestro patriarca, aprendáis a ir al ritmo de Dios y no al ritmo vuestro, ese día yo restauraré las ciudades destruidas, ese día volveréis a vuestra tierra y ese día volveréis a ver otra vez un futuro esperanzador. Eso es lo que tenemos que ver. El Señor en estos tiempos nos está mostrando la realidad de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Esto no hay quien lo componga, ni estos, ni aquello, ni quien sale, ni quien entra. El único que puede restaurar este país, el único que puede restaurar nuestra vida, darnos paz, calma y sosiego en medio de la tormenta, es nuestro Señor Jesucristo. Busquémoslo a Él, adorémoslo a Él, pongámoslo en primer lugar y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuántos dicen amén? Aplauda fuerte al Señor en esta tarde. Aleluya. Amén. 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 Oramos, hermanos. Oramos. Cierre sus ojos ahí donde está. Y pídale al Señor en humildad: Señor,
Enséñame, Señor, enséñame. Hay pasajes en la Biblia que nos sacuden, que nos confrontan. Hay pasajes en la Biblia que nos desnudan y nos muestran que sin Él estamos perdidos. Las ciudades volverán a ser reconstruidas, decía el profeta Isaías. Los muchachos volverán a cantar y a danzar en las calles. Volveréis otra vez a tomar vino de vuestras viñas, a ungiros con el aceite de vuestros olivares. Pero primero tenéis que ser tratados. En horno de fuego te escogí, dice el Señor. Allí donde Dios nos quita las asperezas, allí en el horno de fuego donde las impurezas salen a flote y se limpia la plata o el oro para que sea de una buena calidad. Es el fuego lo que trae purificación. Es el fuego lo que trae santidad. Es el fuego lo que trae acercamiento a Dios. Y por eso el Señor sí habla de restauración, habla de un país habitado nuevamente, pero primero el horno de fuego. ¿Pero qué pasó en el horno de fuego? Sus siervos entraron, pero no se quemaron. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con ellos. Salieron mejor de lo que entraron. Y cuando salieron, los paganos dijeron: adorad al Dios de Sadrach, de Mesach y de Abednego, porque yo declaro que no hay otro Dios como el Dios de ellos. Bendito sea el Señor, dijo el rey de los asirios de Babilonia. Pero para llegar a ese punto, el pueblo representado en estos tres jóvenes tuvo que entrar al fuego. Y el mundo caerá de rodillas ante el Señor, ante el Dios Todopoderoso. Pero para eso la iglesia, el pueblo de Dios, tiene que ser tratada y probada por el fuego. Dice nuestro hermano Pedro, el apóstol Pedro: para que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, sea hallada en honra, alabanza y honor a nuestro Dios, cuando vuestra fe sea probada por el fuego. Y por eso el Señor nos probará y nos prueba para quitarnos las impurezas, para que podamos aprender a depender solamente del Señor y no de los hombres, no de los gobernantes, no de los políticos, no de las promesas de los hombres, sino de las promesas de nuestro Dios. Y una de ellas te dice: no temas ni desmayes, porque yo soy el Señor tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con el poder de mi diestra. Agárrate de esa palabra, hermano, aplícala, vívela y proclámala en fe en el día de hoy. Gracias te damos porque tú eres nuestra fortaleza, Señor. Gracias te damos porque por muchas dificultades y circunstancias difíciles y pruebas por las que tú permitas que pasemos, tú siempre estarás con nosotros. Tú siempre nos sustentarás, siempre estarás a nuestro lado y nunca abandonarás a tu pueblo, Señor. Gracias, gracias de todo corazón, Señor. Bendecimos tu bendito y precioso nombre y te damos la gloria y la honra, porque no hay nadie como tú. Bendito sea, Señor. Haz en nuestras vidas lo que tú quieras. Aquí estamos para servirte y para honrarte a ti. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén.